Así que voy a dar un mensaje que tiene como título: en el monte Tabor, cambio de líder. Jesús le dijo a sus discípulos: hay unos aquí que no verán la muerte hasta que no vean el reino de Dios. Dice que después, como de una semana de haber él díchole esta palabra, que le dijo esta palabra a ellos, entonces dice la escritura que lo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte. Y cuando estaban en ese monte, dice que se manifestó, salió o se apareció Elías y se apareció Moisés. Y dice que Cristo se transfiguró y su ropa resplandecían como la luz blanca. Y dice que su rostro se convirtió como el sol. Y dice que de arriba salió una nube y de la nube salió una voz que dijo: este es mi amado en quien tengo complacencia. Entonces, estudiando y investigando, gloria a Dios, según los estudiosos dicen que ese monte era el monte Tabor. ¿El monte qué? Tabor. ¿Qué era el monte Tabor? El monte Tabor era un monte que sobresalía sobre los demás montes. Era un monte, es un monte que es alto, todavía existe, y es un monte que sobresalía por encima de los demás montes. El monte que Cristo eligió para él transfigurarse y que ellos escucharan la voz de su padre que decía: este mío amado, o sea, presentándole su hijo a Jacobo, a Juan y a Pedro, se lo presentó y le dijo: este mío amado en quien tengo complacencia, a él oí. Pero ¿por qué no dijo escuchen a Elías o escuchen a Moisés? Porque debe entender que la ley se le fue dada a Moisés y Elías simbolizaba a los profetas que el Señor había hablado de la venida de ¿quién? De Cristo. Moisés también era un profeta, pero a Moisés fue que se le dio la ley. O sea, Cristo vino a la tierra y el pueblo de Israel, aunque Cristo vino a la tierra, ellos tenían a Moisés como su líder. Ellos se regían por la ley de Moisés. Por eso cuando ellos le hacían preguntas a Cristo, ellos decían: Moisés, ¿por qué Moisés nos escribió? Porque ellos se regían por la ley de su líder llamado Moisés. Entonces, cuando Dios se le aparece a ellos en el monte Tabor, Dios no le dice escuchen a Elías y escuchen a Moisés, sino que Dios le dice: escuchen a mi hijo amado, porque en él tengo complacencia. O sea, Dios estos días me visitó porque yo le decía a Dios: yo no entiendo, hay muchas cosas, no estoy entendiendo, me siento estancado, siento que no avanzo, Dios mío, estoy desesperado. Y entonces escucho que Dios me dice: Tabor, Tabor. Y yo digo: pero ¿Tabor qué? Y cuando yo voy e investigo Tabor, entonces me doy cuenta que ahí fue que Cristo se transfiguró y Dios le dijo al pueblo, a los 3 discípulos, que ese era su hijo y a él lo escucharon. O sea, y yo le dije: Señor, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Y Dios me dijo: Ortilio, el pueblo de Israel, ¿sabe por qué el pueblo de Israel todavía está estancado? Y el pueblo de Israel en ese tiempo estaba estancado y todavía sigue estancado. ¿Por qué? Porque Dios me dijo: en el monte Tabor yo le cambié de líderes, pero ellos todavía siguieron con Moisés. Y yo dije que dejaran a Moisés y ahora siguieran a mi hijo. Entonces ellos no dejaron a Moisés, ellos todavía siguen con Moisés y no han escogido al nuevo líder que yo le puse. O sea, en el monte Tabor Dios le cambió de líder al pueblo de Israel. Y como ellos no tomaron al líder llamado Cristo, el Hijo de Dios, entonces ellos todavía siguen estancados. Y Dios me dijo: vas a tener que cambiar de líder. Hasta que tú no cambies, entonces vas a seguir estancado. Y Dios me dijo: así hay muchas personas en el medio del evangelio, Ortilio, que ellos no han cambiado de líder. Ellos van a tener que subir al monte de Tabor y dejar su viejo hombre y tomar a Cristo, para que Cristo, gloria a su nombre, lo encamine y ellos avancen. Y por eso hay gente estancada como el pueblo de Israel, porque ellos necesitan subir al monte Tabor para que Dios le cambie de líder. Porque hay gente que ellos mismos se están guiando, hay personas que ellos mismos toman sus propias decisiones. Debe entender y comprender que el que sigue al Señor, el Señor le puso un líder y ese líder se llama Cristo. Ya no son tus decisiones, ya no son tus deseos, son las decisiones del Mesías que tú vas a seguir.
Por eso hay muchos evangélicos estancados. Por eso muchos de nosotros estamos estancados. Y Dios me dijo, por eso es que tú querías lograr las cosas con tu propia fuerza. Tú querías lograr las cosas con tu propia fuerza. Y por eso te sentías cansado, te sentías afligido, porque querías lograr las cosas con tu propia fuerza. Y yo le dije a Dios, ¿sabe qué? Cambio de líder hoy. Hoy me subo al monte Tabor y cambio de líder. Hoy tomo como líder a Jesucristo, para que Él me guíe, para que Él me direccione. ¿Para qué? Para yo salir del estancamiento. Hasta que usted no tome de líder en serio a Cristo, usted va a seguir estancado. Usted va a sentir, usted va a ver que nada le fluye, que nada le sale bien, porque usted mismo se está direccionando. Escuche esto, debe entender que Dios puso como líder a Cristo. O sea, en pocas palabras, Pedro, ustedes estaban acostumbrados a escuchar a Moisés, ustedes estaban acostumbrados a escuchar a los profetas, pero ahora yo no quiero que ustedes escuchen a Moisés ni escuchen a Elías. Ahora yo quiero que ustedes escuchen a Jesucristo. Ese es el líder que yo le pongo para que lo lleve hacia mí. Moisés y los profetas fueron los líderes que Dios escogió simplemente para direccionar al pueblo de Israel hasta Cristo. ¿Hasta dónde? Y el líder que Dios escogió para llevar al pueblo de Israel y a la humanidad hasta Dios, ¿sabe quién fue? A Jesucristo. Entonces, si usted no sabe distinguir esas dos partes, entonces usted va a seguir estancado. Por eso la gente que sigue guardando las leyes están estancados, porque están siguiendo a Moisés. Ay, Shamaya, yo no sé cuántos están aquí en este lugar. La gente que siguen siguiendo las leyes, que siguen siguiendo esas leyes israelitas, que siguen siguiendo esas leyes que ya pasaron, esas leyes que ya Cristo la cumplió. O sea, ellos siguen al líder viejo, ellos están siguiendo a Moisés, y esa gente no van a avanzar. ¿Por qué? Porque deben entender que Moisés fue escogido para direccionar el pueblo hasta Cristo, y Cristo fue escogido para direccionar el pueblo hasta Dios. Por eso Cristo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Escuche esto, el único que te va a llevar a Dios no es Moisés, el que te va a llevar a Dios se llama Jesucristo, porque es el único que conoce al Padre. Por eso llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué? Porque esos tres discípulos eran los tres más importantes. Tenían una asignación importante: Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, Cristo tenía que cambiarle la mentalidad a ellos. Cristo tenía que cambiar la mentalidad de ellos para que ellos fueran y le enseñaran eso a los demás discípulos, y luego ellos le enseñaran eso a los demás que se convirtieran en el evangelio. Por eso debe entender que si usted se está guiando usted mismo, si usted mismo que está tomando sus propias decisiones, usted está estancado. Por eso hay gente que dice, yo siento que no avanzo, yo siento que no puedo caminar, yo siento que todas las cosas que hago me salen mal. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha cambiado de líder. Usted sigue siendo su líder. Usted mismo se está guiando. Usted mismo quiere hacer las cosas como quiera. Y debes entender que el Señor puso un líder para que nos guiara hacia la prosperidad, hacia Dios. Y ese líder se llama Jesucristo. Si tú no tomas a Cristo como líder, va a seguir estancado y estancada.